Hola, hoy vamos a ver el análisis en AC de un amplificador multietapa acoplado capacitivamente con transistores JFET. Recuerden que lo primero que se debe de realizar es sustituir los capacitores por cortocircuitos. Entonces borramos los capacitores. Y los vamos a sustituir por cortocircuitos. Luego sustituimos las fuentes de voltaje de corriente directa por tierras. Podemos redibujar el circuito y podemos ignorar este resistor RC1 y RC2, ya que la corriente va a fluir por el cortocircuito. Redibujamos el circuito. Sería la primera etapa. Y tenemos la segunda etapa. Tenemos etapa 1 y etapa 2. Después les recomiendo que sustituyan los transistores JFET por su modelo de pequeña señal y después vayan conectando lo que hay en sus terminales. Recuerden que el modelo de pequeña señal del transistor JFET cambia al de un BJT. Podemos identificar sus terminales como compuerta, fuente, drenaje, donde en la compuerta va a haber RG1 y VI, en la fuente va tierra y en el drenaje va un resistor RD1. Esa es la primera etapa. En la segunda etapa dibujamos el modelo de pequeña señal, que va a ser VGS2. Tenemos nuestra fuente dependiente, GM2, VGS2, RD2, y recuerden que es compuerta, fuente, drenaje,
En este caso, en la compuerta hay un resistor RG2, en la fuente una tierra y en el drenaje un resistor RD2 y el voltaje de salida. Podemos dibujar el resistor RG2, la fuente que va a tierra y el drenaje va a un resistor RD2 y el voltaje de salida. Se suman en paralelo RD1 más RD1 mayúscula y RE2 más RE2 mayúscula, porque también están en paralelo, donde R equivalente 1 va a ser igual a RD1 paralelo con RD1 y R equivalente 2 es igual a RD2 paralelo RD2 mayúscula. RG1, VGS1, va a tierra, GM1, VGS1, R equivalente 1, RG2, VGS2, GM2, VGS2, R equivalente 2 y V0. Podemos identificar las dos etapas, que es etapa 1, etapa 2, las dividimos y va a haber un voltaje de salida de la etapa 1 que va a ser el voltaje de entrada de la etapa 2. Dibujamos la corriente I1 y 2 y tenemos que I1 es igual a GM1 VGS1 menos V01 sobre R equivalente 1, esto es igual a GM1 VGS1, donde VGS1 es igual a VI menos 0 volts. Por lo tanto, VGS1 es igual a VI. Sustituyendo y despejando V01, tenemos que V01
es igual a menos R equivalente 1 GM1 VI. Y ese es nuestro voltaje de salida de la primera etapa. Si sacamos la ganancia de la primera etapa, sería V1, valor absoluto de V01 sobre VI, igual a R equivalente 1 GM1. Y esa es nuestra de la primera etapa. Ahora la segunda etapa, tenemos que I2 es igual a GM2 VG, V2 es igual a menos V0 sobre R equivalente 2, y esto es igual a GM2 VGS2, y S2 es igual a V01 menos 0 volts, por lo tanto es igual a V01. Despejando V0 nos queda V0 igual a menos R equivalente 2 GM2 V01. Ese es nuestro voltaje de salida de la segunda etapa. Y la ganancia de nuestra segunda etapa es igual a V0 sobre V01, y esto es igual a R equivalente 2 GM2. Para obtener el voltaje de salida total, tenemos que sustituir este valor de V0 en esta ecuación, y va a ser igual a V0 igual a R equivalente 1 R equivalente 2 GM1 GM2, y la ganancia total será igual a la ganancia de la primera etapa por la ganancia de la segunda etapa. Y esto va a ser igual a, acá en el voltaje de salida me faltó el VI, va a ser igual a R equivalente 1 R equivalente 2 GM1 GM2. Y el voltaje de salida dos veces I de SS sobre VP 1, todo esto por 1 menos VGS 1 sobre VP 1, y M2 es igual a 2 veces I de SS2 sobre VP 2, 1 menos VGS2 sobre VP2.
Y OS2, donde la Y es una componente de un circuito equivalente de admitancia. Se puede encontrar en la hoja de datos del transistor JFET y varía entre 10 microsiemens a 50 microsiemens. Bueno, por mi parte es todo. Hasta luego.